21 de febrero de 1991 inicia el colegio José Joaquín Castro. Con la directora Ángela Estepa, la primera rectora. En ese sitio donde se funda, que es aquí abajo de columnas, en el mes de abril se vienen unos ventarrones, unas lluvias y se llevan todos los techos del José Joaquín Castro. Ángel Estepa se pone de acuerdo con unos padres de familia, solo existe sexto y séptimo, porque el colegio es el primer año de funcionamiento. Se queda sin techo, quedan en el aire, entonces ellos deciden trasladarse acá, contratan unas volquetas, echan lo único que tienen, que son unos pupitres y unos escritorios, y se toman esta instalación el 16 de junio de 1991. Esto era un terreno donde había funcionado hace mucho tiempo una ladrillera, un chircal que se llamaba La Pálate. Esa Pálate, pues el nombre es francés. Y entonces pues el gobierno compra estos terrenos y construye, pero eso estaba abandonado porque la parte de primaria ya había sido tomada a la fuerza, porque ellos iniciaron la primaria en la parte de arriba, aquí cerca de la iglesia de los Alpes La Macarena. ¿La CDB? La CDB, donde se conoce la sede, ahí inició la primaria. Esa primaria se tomó acá, 4 años antes se toma el espacio. Los profesores se toman eso a la fuerza, con el apoyo de los padres de familia, y los profesores tienen que dormir ahí, mientras, porque la policía los quiere sacar, hasta tanto la Secretaría de Educación les hace un reconocimiento. Después en el 91, Ángel Estepa con los padres de familia, algunos profesores que todavía están, como César Costa, como Esperanza Castro, como Carmen Sabanegas, que son los antiguos. Entonces se toma en este sitio, aquí no hay agua, no hay luz, no hay teléfono. Esto es un sector abandonado porque esto era por un centro comunal, no para un colegio. Ángela Estepa, dentro de todas sus locuras, fue la creadora, sin querer queriendo, del colegio, la fundadora del colegio. Sí. Una mujer, bueno, que de pronto a punta de dádivas obtenía favores también. Pues contaba con la planta física, pero le faltaba la planta física actual, pero le faltaba lo que es el auditorio, faltaba la biblioteca, faltaba pavimentar como están las escaleras, y para trasladarse del bloque administrativo a la cafetería, eso era puro barrial. Puro barrial, puro pastar. Yo no sé, y para el descanso yo no sé cómo harían los chinos, porque eso sí bajaba y no se caía nunca, y en tiempo de invierno. Lo que he percibido es que la mayoría de los profesores, creo que es una tendencia también a nivel nacional de las profesoras, ha masculinizado la moda. Hemos masculinizado la moda. Por dos cosas. ¿Cómo así, bro? Porque uno es el clima. Pues hoy está buenísimo, ¿no? Pero la mayoría de las veces hace mucho frío. Entonces los pantalones son más cálidos que las faldas. Claro. Y la otra cosa es que es mucha escalera aquí. Desde la entrada, para donde usted vaya, hay escaleras. Entonces sube, baja. Y muchas escaleras, como la de aquí, la que hay del patio a la torre administrativa, es supremamente empinada. Entonces, el último que empieza a subir, ve a los... Se toma en ese sitio. Al tomarse este sitio no tiene los servicios elementales, no tiene agua, no tiene luz, no tiene teléfono, y tomamos los salones con los padres de familia. No tenemos recursos de ninguna naturaleza, hay que pintar, como esto no es hecho para colegio, entonces tenemos que tomarlos, pintar en las paredes, echarle pintura verde, resanar,
y nos queda como tablero, tenemos que comprar retales de tiza blanca para poder escribir, pero como esa tiza no agarraba sobre los tableros, había que traer limón o naranja agria para sobar, escribir. En la noche abrieron las nocturnas, en la noche tenían que traer velas para poder hacer las clases. Los profesores tienen que utilizar las casas vecinas para sus servicios porque no tienen sanitarios. La Secretaría de Higiene comienza a molestar porque no quieren darle licencia para que el colegio funcione porque no tiene servicios. Las paredes eran en mallas todas rotas que los muchachos entraban y salían cuando querían. En la parte académica, por ejemplo, los profesores, un profesor puede trabajar con 3, 4, 5 materias que no eran de su especialidad porque se necesitaba el maestro para que quería trabajar acá porque solo teníamos sexto. Al año siguiente abrimos octavo y noveno y nos tocó entonces abrir cupos y traer alumnos del sector lo que cayera. Normalmente llegaron alumnos terribles, lo peor que no recibían en unos colegios, nos tocó recibirlos para poder abrir el noveno, para ver si de pronto nos daban. No teníamos reconocimiento a la Secretaría de Educación. Los profesores que llegamos en el 92 duramos 9 meses sin sueldo porque no teníamos reconocimiento, nos vinieron a pagar el primer sueldo hasta en octubre. Más sin embargo los profesores nos decían que nos retiraran porque la Secretaría de Educación no había reconocido el colegio, no nos iban a pagar y después hubo reconocimiento. Inició con 8 docentes y en el año 92, año en el cual yo llegué, el número ascendió a 18. Entre todos con nombramiento temporal. Yo también entré como temporal. Un grupo más o menos de unos 6, de unos 8, entre unos 8 o 10. Duramos 8 meses sin salario. Y pues nosotros asistimos permanentemente al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Educación y logramos a finales del año 1992 que nos pagaran nuestros 8 meses de salario y en el año 93 logramos el nombramiento en propiedad. En el 95 se consigue la aprobación hasta 9º grado, se hace un reinado para conseguir fondos y montar la parte comercial. Se monta una empresa comercial que se llamaba Codial para que los alumnos pudieran hacer su práctica con los cargos que se montaban con una empresa, gerencias, secretarías. Los padres de familia también hacían parte de esa empresa comercial. Entonces se inician, el colegio es comercial desde su mismo inicio, pero no teníamos ni una sola máquina de escribir. Y era comercial. Entonces los profesores, para que los niños conocieran las máquinas de escribir, ellos hacían máquinas en cartón, hacían máquinas en greda, para poder conocer dónde iba el teclado y hacer un simulacro de una máquina, hasta que después conseguimos una máquina de escribir, una sola. Y los alumnos pasaban en fila con la profesora Patricia para que tocaran el teclado de la máquina y vieran cómo era una máquina de escribir, porque se les daba también taquigrafía. Nosotros elaboramos cartas con la profesora Ruth Toro y esas cartas para llevarlas a RCN, a la IBM, a la National Cash Register, para que nos regalaran máquinas que ellos no usaban. Y en toda esa gestión no conseguimos ni una máquina. Entonces así fuimos andando, nos aprobaron hasta el grado 9º. La profesora, la rectora que era en ese tiempo recogía plata entre los profesores para comprar obsequios y llevarles a los funcionarios de la Secretaría de Educación para que nos dieran la aprobación, nos la dieron. Al año siguiente se abre 10º y al año siguiente se abre 11
y tenemos la primera promoción en 1995. Y pues la mayoría cuando llegamos ya estaba todo esto, solo que en esa época de pronto era más difícil el acceso. Por eso el colegio en alguna época fue catalogado o los maestros se beneficiaron con una cosa que se llama la ruralidad, porque básicamente llegaba era por la Victoria, por este lado casi no había rutas. Por la avenida principal allá. Por la avenida, por esa, la de la Victoria. Y aquí había estudiantes pues de casi de todo el entorno geográfico, pero también venían estudiantes de casi que una vereda de Usme que se llama Los Ocho. Sí, pues ya el colegio va cogiendo un poquito más de forma, comenzamos a pedirle auxilio a la Secretaría de Educación, nos comienzan a mandar pupitres, de esos pupitres bipersonales viejos. Tenemos profesores, por ejemplo, el profesor que era licenciado en Humanidades estaba trabajando artes, el profesor que era matemático estaba trabajando religión, porque el profesor que llegaba se quedaba, porque el colegio era rural y como era rural reconocido, entonces el tiempo del profesor se le contaba doble para el ascenso y además de eso tenía un sobresueldo de un 8%, entonces el profesor se amañaba, el profesor se quedaba aquí trabajando, pero los recursos eran cero, no teníamos recursos para trabajar. Poco a poco, ya en el año 98 nos construyen, 97-98 nos construyen ya el auditorio, nos construyen la biblioteca, o sea, nos hacen otro bloque, ya le colocan baños algo menos, con el colegio le construyen baños ya más o menos, sale la rectora que teníamos, la que fundó el colegio, llega el profesor Héctor Cortés, y con Héctor Cortés vamos directamente a la Secretaría, vamos a unos depósitos que tenía la Secretaría en la Caracas con 1 de Mayo, y allá nos regalan ladrillos, nos regalan cemento, nos regalan materiales de construcción y comenzamos a construir los muros para que el colegio quedara encerrado porque todo el mundo entraba y salía cuando quería. Construimos los muros, los salones donde estamos ahorita aquí, estos salones eran de un solo piso, eran altísimos, entonces se construyen planchas, se construye la cafetería, o sea, ya el colegio comienza a tener forma, ¿no? Pero no tiene estabilidad de los rectores y a la fecha hoy que estamos grabando esto, que tenemos 18 años, el colegio en 18 años ha tenido 10 rectores, porque primero que ha habido mucho conflicto en la parte de la estructura y en la parte académica, inclusive que tuvimos en un año una cantidad de muchachos que eran terribles, hasta hubo problemas que los detenían, porque salían del colegio y se iban a Monserrate a hacer atracos, y los cogía la policía y los soltaba porque eran menores de edad. Entonces la Asociación de Padres de Familia aquí ayudó mucho, porque desde la entrada principal hasta acá era solo barro, el piso. Entonces cuando llovía puede ser una calamidad, entonces la Asociación de Padres fue la que más intervino para comenzar a pavimentar toda la parte de la entrada hasta acá, hasta el fondo. En cuanto a la parte sociológica, digamos, de la sociedad aquí, yo no creo que haya ido en progreso, sino ha ido decreciendo. En el sentido, esta era una comunidad, como le decía, rural, donde las familias eran muy funcionales, papá, mamá, hermanos, y no quiero decir que las familias sean totalmente disfuncionales y no existe el papá, la mamá y los hijos, no, sino es el compromiso. Y la comunidad que estaba aquí yo llevo 24 años acá, y ha cambiado negativamente. Los papás de hace unos años eran mucho más comprometidos, tenían mayor proyección en sus hijos, como que se permitían fomentar que fueran profesionales. En este momento yo veo que los papás están
preocupados única y exclusivamente por su tener, por su diario, pero en sus hijos no proyectan nada. La escuela no tiene el mismo liderazgo que tenía hace unos años. Seguramente nosotros hemos dejado perder ese liderazgo, no, digo muy seguramente, nosotros como maestros. Yo recuerdo que hace un tiempo se trabajaba mucho más con padres, se permitía también tener un contacto mayor. Ahorita nosotros no nos permitimos eso, tal vez por el tiempo, o también porque los papás no le dedican el suficiente tiempo de estar aquí en la escuela. Te decía que no veo proyectos de vida en los niños. Aquí se tiende mucho a replicar las experiencias negativas de vida, y digo negativas cuando los papás tienen un nivel de escolaridad de quinto, de sexto, de séptimo, hasta ahí octavo máximo, un 11, y ahí se quedan. Son muy pocos los papás que realmente quieren que sus hijos vayan a la universidad. Entonces, como que este trabajo es el que viene haciendo la escuela, como mostrando otra posibilidad en los niños y en los niños. Y muy comprometidos, y digo muy comprometidos porque los papás estaban frecuentemente viniendo a la escuela, preguntando los avances de los niños, se preocupaban porque sus niños fueran buenos lectores. Se les compraban y a pesar de que hoy la escuela tiene una biblioteca, muy buen acervo y todo eso, los papás no se preocupan porque el niño lleve libros a la casa. Si yo te digo, hace 20 años el promedio lector era muy superior a lo que es ahora. Ahorita porque se está exigiendo, pero es la escuela, pero no es la familia no. Igual los padres de familia excelentes, muy colaboradores, la comunidad siempre tuvo apoyo con nosotros, muchísimo apoyo. Y pues muchos de nuestros estudiantes que viven en los alrededores, los barrios cercanos, son nuestros estudiantes. Pero tristemente tenemos un entorno exageradamente amenazante. Y digo amenazante porque nuestros estudiantes son atracados a la salida casi todos los días. Les roban sus maletas, sus libros, sus zapatos, las pocas cosas o pocos útiles que ellos traen. Entonces eso ha sido nocivo. Pues la comunidad estudiantil era una comunidad tengo que decir que la mejor promoción que hemos tenido en el colegio fue uno de esos cursos séptimos que recibimos, que finalmente se fusionaron, y cuando ya se creó el noveno, décimo y 11, fue la primera promoción, la sacamos en el año 1995. Ahí el ICFE más alto que hemos tenido fue en ese año. El colegio ha tenido más o menos entre 9 y 10 rectores desde que yo estoy acá. A este colegio le ha hecho falta un rector de verdad que maneje muy bien la pedagogía y que sea un buen administrador, diría yo, educativo, que maneje muy buenas estrategias de gestión. Porque este colegio es muy grande y entonces es muy complicado, o eso por un lado. Por otro lado, que la Secretaría de Educación replantee la posibilidad de que haya un rector para mañana y tarde y otro para jornada, noche, fin de semana, porque a un solo rector le queda muy pesada esa jornada. Sí, entonces pienso yo que los rectores que llegan se aburren un poco por eso y se van. Si hacemos un recuento de los 10 rectores que ha tenido el colegio y los 10 coordinadores, tanto académicos como de convivencia, vemos que la mayoría de los rectores que tienen estos colegios académicamente no están preparados, no están formados ni siquiera como administradores, y ha sido un problema en la parte de administración. Tuvimos en los años 98 problemas tan graves que el colegio en un año perdió 90 millones de pesos, 40 millones que le robaron de una cuenta que teníamos en el BBVA, y la DIAN le congeló al colegio 50 millones porque el colegio no pagaba la retención en la fuente cuando hacía contratos. Entonces le congelaron las cuentas del colegio, duramos un año sin poder
utilizar la plata de los fondos que teníamos. Y era una total calamidad, que no sabían sin plata, y un colegio de estos con tantas necesidades y con tantos problemas que tenemos. Hasta el día de hoy tenemos un rector encargado que ya en el momento ha tenido mucho conflicto con los estudiantes, conflicto con los profesores, y los problemas que teníamos anteriormente, que eran problemas de travesuras de muchachos, se nos están convirtiendo hoy en día en un problema social supremamente grave. Y ya en los últimos meses hemos tenido alumnos que a la salida del colegio han tenido riñas con puñales, se han apuñaleado, han tenido que ir a una clínica. Muchachos que le ha tocado retirarse por amenazas del colegio, conflictos al frente del colegio de pandillas. Desde el año 95 nosotros teníamos un grupo de muchachos aquí que eran bastante inquietos, que eran traviesos. Se sabía que ellos hacían travesuras, pero muy lejos del colegio, ¿no? Ahora eso ha ido cambiando. Ahora el colegio pues tiene conflictos más serios, inclusive que ha habido profesores amenazados. Antes las mamás criaban a ¿quiénes criaban? A las niñas. A las niñas, porque cuidado este indio, va y me la engaña, me le endulza el oído, etcétera, etcétera. Hoy las mamás deberían ir a cuidar a los niños, porque las niñas son más lanzadas, más atrevidas, más osadas. Bueno, yo creo que mi abuela tenía razón cuando decía que todo se acaba menos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque las generaciones de esas épocas eran generaciones, digamos que eran supremamente como sanas, como nobles. Sí había problemáticas, pero no tan ácidas como la que se está viviendo ahorita. ¿A qué me refiero? A pandillas y al consumo de alucinógenos. Recuerdo un curso que tuve por ahí, que salió en el año 98, que fue el que tuve como 5 años. Yo creo que el problema estaba más álgido en la tarde. Pues en la mañana se sabe que hay estudiantes que son de pandillas. No porque ellos se lo digan a uno, pero dicen que no es tal de pandilla, ¿no? También se dice que hay venta y consumo de alucinógenos. Dentro de la institución. Y se nota también por la apariencia física que muestran los estudiantes, ¿no? Ya. Y pues últimamente serían ya los conflictos que siempre ha habido, pero no tanto fuera de la institución, ¿no? Los problemas sociales que hay son muy grandes y dominan en este momento bastante. Alcoholismo y drogas, en algunos casos intentos suicida, casos de violencia intrafamiliar. Sí, esos son los casos más agudos que se presentan. Hay lógico, la delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil es un problema muy común en los chicos. Los tiempos han cambiado, los problemas sociales siguen siendo los mismos, pero se agudizan cada vez más. Y esto no es una consecuencia del Distrito Capital únicamente, es una consecuencia de todos los problemas sociales que vivimos a nivel del país. He presentado desde que yo ando acá, desde que yo estoy acá, siempre esas han sido siempre han sido así, varían un poquito cada año, pero siempre se han presentado. Aquí se refleja mucho la educación que la familia da a los estudiantes, es muy evidente. Hay una ausencia total en valores, por eso hay tanta agresividad, porque ellos vienen aquí a hacer lo mismo que hacen en la casa. La corrupción, la violencia, la pobreza, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades, la no igualdad, y entre otros. Pedagógico constantemente se trata de construir y elaborar propuestas pedagógicas para hacer este cuento de la pedagogía un cuento más interesante para los estudiantes. Pero hay una variable que es muy común y es que los jóvenes, los niños y los jóvenes, sobre todo los jóvenes, les motiva mucho venir al colegio por encontrarse con sus amigos y por hacer amigos, más que por
la construcción del conocimiento. Pero igual hay una minoría que pues son muy motivados y con ellos pues también se trabaja para proyectarlos a la universidad. Chicos que tratan de superar todas esas dificultades que viven y tratan de ser alguien en la vida. Son muy poquitos, pero sí los hay. Y hay otros que no aprovechan. Ya. Nosotros aquí, los maestros, una gran mayoría hemos estado muy interesados en ayudar y proyectar a los chicos a la universidad, los que quieren salir adelante. Y no es fácil esa parte, no es fácil. Tiene uno que motivar demasiado y estar muy al lado de ellos todo el tiempo. Yo lo que sí te digo que permanece son los problemas sociales y que se han agudizado más. ¿Sí? Desde que yo llegué aquí ha habido violencia. Inclusive me tocó una vez intervenir para que no mataran a un estudiante del colegio, en el año 94 más o menos. Lo que yo cuento de la institución es que el maestro que trabaje aquí está enfrentado con la realidad del pueblo colombiano. Aquí uno vive con los estudiantes toda la problemática que ellos traen desde su familia y desde la misma sociedad. La pobreza, la miseria, la violencia intrafamiliar, la no formación desde la familia en valores. Pero bueno, en la parte académica tenemos algo que recordar. Por ejemplo, la profesora Lourdes Beltrán, el año antepasado, presentó un proyecto ante el premio Compartir al mejor maestro y quedó como maestra excelencia en el concurso por un proyecto que presentó. Ese proyecto fue publicitado por RCN, por Caracol, estuvo la prensa. Ha sido reconocido nacional e internacionalmente el proyecto que presentó la profesora Ruto. Lo que pasa es que hay dos carnavales. El de la tarde sí sale, el de la mañana no, el de la mañana es interno. Hace como unos 4 años una cosa que se llama la colombianidad, pues a veces para exaltar los valores patrios y los valores cívicos, los valores humanos. Sí. Yo creo que a veces pienso que es una lucha titánica, pero creo que es donde más se divierte la gente. En el colegio desde el año 1992 se realiza cada año el Carnaval de la Alegría. Es un carnaval donde todos los estudiantes y la comunidad participa y es una actividad que alegra mucho al entorno del colegio y la gente sale a presenciar el carnaval, es muy bonito. Generalmente lo organizan los maestros de sociales, inclusive la profesora Giomar es la que le mete fuertemente el interés a esa actividad. Bueno, todos, pero más ella. Y los estudiantes todos participan, se disfrazan, cada vez tienen un tema diferente, una región de Colombia o algo de otro país, el tema, y es una actividad que a toda la comunidad le gusta. También los profesores de educación física realizan sus juegos intercursos. Aquí hay buenos deportistas, han quedado campeones en algunas disciplinas. También desde el área de matemáticas y física todos los años se realiza el Día de la Ciencia y en la parte de la aplicación de la física el profesor Carlos Salguedo institucionalizó en el colegio que el profesor ya no existe, no valga la aclaración, él murió el 18 de enero de este año, 2009. Nos acompañó por 15 años en este colegio. Él institucionalizó, él era el animador del Carnaval de la Alegría, un excelente profesor, se nos fue la alegría del colegio.
con él, a pesar de que este trabajo de la educación es tan complicado y tan difícil cada día, él era la diversión de la jornada de la tarde. Él trabajaba con una sonrisa siempre, y cuando lo podía hacer con una carcajada lo hacía también y muy seguido. Él institucionalizó las carreras de carros esferados, que consistían en que los estudiantes desde la aplicación de la física elaboraban sus carros, y él hacía un concurso y hacía una carrera de carros también por las calles del barrio hacia las afueras del colegio, como una aplicación a la física. Era algo que motivaba mucho a los estudiantes porque era elaborar un carro, y él premiaba al mejor carro y el carro que mejor corriera. Entonces a los chicos les motivaba mucho esa parte. En la jornada de la tarde existe una oficina de alto rendimiento que también la atendía el profesor Carlos Salguedo, ahora la atendía el profesor Salguedo, el profesor Gelber Martínez y quienes hablan. La idea de esta oficina era atender a los chicos con capacidades y talentos excepcionales y proyectarlos a la universidad. Pues hemos continuado con el trabajo, pero ha sido pesadito. Hay que destacar que la labor que hacía ese profesor era una labor ardua, porque él se defendía con las clases y el trabajo de la oficina a la vez. No descansaba. También teníamos otro proyecto con un profesor que desafortunadamente falleció este año, el profesor Carlos Salguedo, que cariñosamente le decían Zapato Blanco. Él también ganó un premio por el montón. Una oficina que llaman oficina de alto rendimiento. Él ahí selecciona a los muchachos que él nota que tienen muchas capacidades para las matemáticas, y en jornada contraria él les hace un refuerzo, y ya a esos muchachos que él ha preparado, muchos los lleva hasta la universidad. Y no solo eso, sino que él sacaba plata de su bolsillo para pagarle los semestres, le regalaba los libros. Como caso curioso, a veces hasta él personalmente vendía tinto en el colegio con un termo para recoger plata, para darle a los muchachos para los buses, ¿no? O sea que era como un padrino, un protector de una cantidad de muchachos que en este momento hay como 10 en la universidad estudiando física, estudiando matemáticas, y desafortunadamente pues se nos fue. También tenemos, creo yo, una fortaleza en la parte comercial, porque el colegio tiene un convenio con el SENA. Ese convenio con el SENA, los muchachos pueden seguir directamente en el SENA, continuar los estudios, y tienen un patrocinio, que ese patrocinio que le da el SENA, ya entre ellos hay una niña de apellido Uyapán, que fue seleccionada y fue enviada a España a hacer una especialización de 2 años. Todavía está en España, ella se graduó aquí y tiene otras hermanitas estudiando acá todavía. Hubo otra de la jornada de la tarde que seleccionaron y la mandaron para Alemania. O sea que el colegio ya comenzamos a ver los frutos de la parte académica, que ya tenemos cantidad de alumnos. Y si tú miras de pronto en Facebook vas a encontrar también una Carolina Gómez, que es reportera de Univisión, reportera internacional. Y ya tenemos una cantidad un producto bueno de lo que hemos ido sacando, y la preocupación del colegio es que cada día el alumno sea muy superior, ¿no? Tenemos cantidad de alumnos ya en diferentes universidades, ya profesionales, y la intención es llegar, si es posible, con los pocos recursos que nos dan, a la excelencia. Cuando el colegio, te contaba, comenzó, no teníamos ni una máquina de escribir. Ahora tenemos, si tú puedes pasear por el colegio, vas a encontrar que hasta en la oficina más pequeña hay un computador. Tenemos 3 salas de sistema muy completas, con internet todas. Tenemos una sala de audiovisuales también muy completa. Tenemos en el auditorio una pantalla gigante para proyecciones con videobeam. Todas las secretarías están viendo. El colegio en este momento está con los recursos necesarios
para sacar un mejor estudiante. Tenemos las salas de los laboratorios están bien, laboratorio de física, laboratorio de química y laboratorio de biología. Tenemos una biblioteca que está reconocida como una de las mejores bibliotecas de la localidad, y este colegio permanentemente se está ocupando para reuniones generales de coordinadores, de rectores, porque el auditorio es un auditorio pues, que tú lo has podido mirar, es acogedor, y algunos colegios inclusive lo utilizan para grados de primaria, para grados de bachillerato, de colegio pequeño. Teníamos un bus que tú lo alcanzaste a conocer, que era un bus que nos había obsequiado la Secretaría de Educación para hacer viajes de los estudiantes con costos menores, pero hubo un rector que consideró que ese bus no le servía al colegio y se lo entregó al Francisco José de Caldas, o sea, lo devolvió cuando ese bus estaba para servicio de la institución. Únicamente teníamos que hacerle mantenimiento y los gastos de combustible, pero era muy económico, ¿no? Cada salida de esa. La ruta. La ruta, teníamos una ruta que salía aquí del colegio, llegaba hasta Tihuaque, Juan Rey, y al niño se le cobraban 400 pesos, que eso era muy económico. En una biblioteca se supone que se fomentan actividades en torno a la lectoescritura, ¿no? Los talleres que don Nelson está encargado, y creo que hay un proyecto de lectoescritura. Luego también hay una sala de informática que es poner al estudiante en la onda de los avances tecnológicos. El auditorio, pues, que era en el que inicialmente se desarrollaban las actividades magnas de la institución, como las graduaciones, pero de todas maneras es un espacio de encuentro, ¿no? En el auditorio está dotado con videobeam, ¿cierto? Sí. Con videobeam, cosa que antes no existía. Lo mismo también tiene videobeam la sala de audiovisuales y algunos televisores en algunos salones, ¿no? Luego sería, por ejemplo, el comedor escolar, porque se decía que los niños no rendían por el alto grado de nutrición. Entonces, con el convenio que hay entre Secretaría y Compensaría el colegio, se supone que a los niños a los niños que deseen, se les da el desayuno o el almuerzo, y todo supervisado por nutricionista. Quiere decir que es una dieta balanceada, y que al haber una dieta balanceada, la persona va a tener mayor nutrición y mayor desarrollo cerebral. Eso es porque si tiene vitaminas, proteínas, minerales, etcétera, entonces va a tener mayor productividad. ¿Y si se ha visto reflejado eso? O sea, en lo que usted haya visto. Pues por eso digo, porque eso va en contraste con el 230. Ah. Y con lo que le decía hace rato del problema existencial. Pero eso cuando muchos en grado 11, ¿y ahora qué hago? Lo único que me queda, o medir las calles, para algunos, porque otros, es decir, las posibilidades de crédito, de pronto no las tramitan, o no hay ningún proyecto de vida tampoco. Hace 3 años tenemos un comedor escolar que montó la Secretaría de Educación. Ahí están en unión con Compensar y la Universidad Nacional para supervisar los alimentos, la parte higiénica, los alimentos balanceados, y están dando desayuno para 1.500 estudiantes y almuerzo para 1.500 estudiantes. O sea que todos los días ellos están recibiendo una alimentación balanceada muy buena, y eso está favoreciendo a los estudiantes. Inclusive que los estudiantes de la mañana que reciben clase en jornada contraria, que es un valor agregado porque ellos reciben toda la parte comercial, están recibiendo más o menos unas 14 materias. En la parte de la tarde están recibiendo la parte comercial, ellos se les da el almuerzo aquí, y los de la tarde reciben el desayuno porque ellos vienen en jornada contraria, los profesores de comercial. A los chicos les ha costado un poquito de trabajo a algunos comer bien, o sea, comer bien implica comer balanceado. En las familias no les han acostumbrado a comer en verduras, frutas, o no sé si es que es de difícil adquisición en la comida, pero se está en ese trabajo pedagógico aquí con ellos.
La comida que se les da acá no es bastante, pero es balanceada y con eso quedan bien almorzados. La otra cosa es que, digamos que antes los estudiantes de todo, incluido comercio, era la jornada hasta las 12:15, pero luego ya se empezó a que la actividad comercial era jornada contraria. Sí. Pero antes el comercio empezaba desde grado sexto. Sí. Yo lo vi. Y ahora solamente el fuerte, si acaso está pronto en décimo y en 11. Tiene la parte tiene la jornada de la noche, tiene la jornada de fin de semana, que es uno de los 4 colegios de Bogotá que tienen 4 jornadas. El colegio en el momento cuenta con 5.000 estudiantes. Cuando comenzamos apenas con 4 cursitos, que eran más o menos unos 200 estudiantes, y ya tenemos 5.000 estudiantes. O sea, un colegio que ha crecido en la parte numérica, pero también ha ido creciendo en la parte académica, cualitativa. Tenemos un promedio de 150 profesores, y es un colegio, es uno de los colegios, es el más grande en la localidad Cuarta. Y la idea es que dentro de poco, aquí en esta misma instalaciones, comenzar a buscar contactos con universidades, a ver si podemos montar carreras intermedias, técnicas, tecnológicas, en convenio con varias universidades. Estamos en ese proceso, y así como tenemos las 4 jornadas, podemos perfectamente llegar a ese paso superior, ¿no? De tener unas carreras intermedias, que el muchacho salga de aquí, pueda continuar sus estudios con bajos costos. La crisis existencial antes no era de pronto tan, antes digo, ¿no? Aunque siempre de pronto no era tan aguda como ahora. Parece ser que ahora solamente importa el presente, el pasado no nos importa y el futuro menos. Entonces lo que importa es gozar el momento. Ya mañana moriremos, ya que tanto afán. Entonces, y por eso, además, de pronto, eso que usted dice, de que antes los bachilleres de pronto obtenían mejores resultados, era porque en cierta medida había un cierto nivel competitivo entre ellos mismos e incluso entre los cursos. Pero luego con el 230, en el decreto 230, entonces yo creo que fue algo supremamente negativo para la escuela. Porque básicamente, es decir, empezó que había casi que 2 tendencias, y en el medio estaba el sándwich, ¿no? Sí. O los buenos, o los malos, o los regulares. Entonces después ya los buenos fueron empezando a bajar, porque ya que todos pasan, de tanto afán. Y fuera eso también hay otras cosas como el código del menor, el código de la infancia, y toda la separación de edades, que viene también a crear ciertas dificultades, ¿no? Porque supuestamente ningún estudiante puede ser expulsado si no ha pasado todo un proceso. Claro. Y la otra cosa es que, por ejemplo, también yo creo que es desestimulante que un muchacho asista a un centro de convenciones de Gonzalo Jiménez de Quesada, a una ceremonia de graduación. Uy, me gradué por fin, mi papi y mi mami me van a esto. Oiga, yo que me esforcé, voy a la misma altura de uno que perdió 3 o 4 materias por culpa del 230. Eso es como un poquito, creo yo que es como desmoralizante, ¿no? Porque todos allá por iguales, todos masificados, entonces, pues, no es escosor, ¿no? El decreto 230, tú sabes que aquí hemos tenido cantidad de cambios. Cuando la ministra Cecilia María Vélez saca el decreto 230, pero el decreto 230 entonces tiene una talanquera que solo el 5% del estudiantado se puede quedar para repetición de años. Entonces el colegio que tiene 5.000 estudiantes solo se pueden quedar 50 estudiantes al año. Entonces, ¿eso qué permite eso? Que en un curso en donde el muchacho sabe que hay uno que pierde 8 o 5 materias, él no se preocupa porque sabe que de 40, solo dos van a quedar perdiendo el año. Entonces, eso lo fue llevando poco a poco a una mediocridad total, que hay alumnos que pasan un año con 6, 7, 8 materias perdidas, porque hay otro
que perdió 10 o que perdió 12 materias. Por ejemplo, veía el año anterior un alumno de 11 que llevaba 12 materias perdidas de 14. Nosotros veníamos peleando hace mucho tiempo que el decreto 230 lo acabáramos porque los resultados eran resultados demasiado mediocres. A partir del próximo año, a partir del 1 de enero, cada colegio, tanto privado como oficial, tendrá autonomía para fijar su sistema de evaluación y promoción. Entonces, hasta ahora no nos hemos reunido para comenzar a trabajar cuál será el sistema que va a adoptar este colegio, y todos los colegios tendrán que adoptar, y el ministerio reconocerá esa autonomía. El acuerdo que llegue cada colegio será reconocido por el Ministerio de Educación. Esperamos que eso nos colabore para tener una mejora académica, porque el 230 definitivamente fue un fracaso. Pero entonces ahora también vamos a tener otro pequeño, está en discusión otro pequeño problema, porque Bogotá, por la Secretaría de Educación, pretende que los colegios se trabaje por ciclos. Y si se trabaja por ciclos, hay ciclos en donde van unidos 2 o 3 grados y el alumno no perderá el año, sino, por decir algo, en el tercer año. Entonces va a haber 1 o 2 años donde él no pierde, sino que va a haber una promoción automática. Eso va a permitir de pronto otra vez un año peor que el 230, pero es un experimento que se quiere hacer solo en Bogotá. Los ciclos, entonces se está discutiendo en todos los colegios si definitivamente trabajamos o no trabajamos los ciclos. Y vamos a trabajar en estas, ahora cuando los muchachos salgan de vacaciones, que viene una semana institucional, vamos a ir trabajando la nueva reglamentación para la promoción de los estudiantes, la evaluación y la promoción. Cuando tengamos eso ya en forma, podemos saber si la parte académica, yo creo que la parte académica va a mejorar totalmente, porque hasta el 2009 el 230 nos hizo mucho daño, porque era prácticamente una promoción automática. O sea, tranquilo que aquí todo el mundo pase el año. Entonces no sucedía nada, inclusive con muchachos que se retiraban del colegio, pero que no retiraban papeles, había que contabilizarlos entre ese 5%. O sea que había cursos en donde no se quedaba ninguno, todos pasaban el año. Entonces el daño que se nos estaba haciendo, y nosotros no podíamos hacer nada, porque si ese 5% no se cumplía, cualquier alumno que estuviera por encima del 5% podía entablar una tutela y la ganaba. O sea, habría que regalarle automáticamente su año. Vamos a ver si el próximo año ya tenemos otra concepción y otra situación, que esperamos que eso cambie totalmente. Antes del 230 el rendimiento era mejor. Tú sabes que en una ocasión se calificaba la evaluación, se tomaban notas de 1 a 10. Antes de 1 a 10 se tomaba de 1 a 5, pero entonces la nota mínima para pasar la materia era 3. Si sacaba 2.99 la materia estaba perdida, y si perdía una materia y la habilitaba y la perdía, tenía derecho a rehabilitación, pero si la perdía en la rehabilitación por una sola materia, perdía el año. Entonces, claro, el estudiantado se preocupaba mucho, porque él sabía que podía perder el año con una materia que no recuperara, que no habilitara. En ese tiempo se llamaba habilitación, ahora la llamamos, o sea, el nivel académico era superior cuando teníamos el sistema cuantitativo, que tanto iba de 1 a 5 y después de 1 a 10. Cuando se vino la parte cualitativa, que es de conceptos, que es el 230 solo conceptual, vino el fracaso total, vino la mediocridad total, pues, del estudiantado, porque él sabía que podía recostarse sobre ese 230, que él estaba amparado, que él lo conocía. Ya se le está informando que a partir del próximo año el 230 no va más, y él tendrá que hacer un esfuerzo, porque ya ve que no existe ese apoyo sinvergüenza del 5%. Si aparecen los ciclos, entonces también tendrá otro apoyo. Por ejemplo, hay unos ciclos en donde van 3 años, y en esos 3 años él terminará en una evaluación
integral total en el tercer año, tercer grado. O sea que pasará 2 años sin preocuparse por pasar, porque automáticamente va a pasar. Entonces ahí estamos analizando lo de los ciclos. No es una cuestión obligatoria en Bogotá, apenas es una cuestión experimental y estamos mirando si lo implantamos o no, las conveniencias, la favorabilidad o no. No estoy segura, pero creo más o menos fue entre el año 95 y 97. Tuve 2 estudiantes de 11 que consumían droga, marihuana. Yo les ofrecí a ellos una rehabilitación y es claro que si una persona está en alcoholismo y en droga y acepta que está enfermo y necesita la rehabilitación, es, digamos, fácil, o eso contribuye mucho a que la persona se rehabilite. Pero si la persona no reconoce que está enferma y no acepta la rehabilitación, es muy complicado. Entonces, yo tuve una anécdota de que hice el contacto con el centro de rehabilitación y allí me aceptaron, me dieron una cita para ir con los estudiantes y con los padres de familia y fuimos al lugar. Cuando llegamos allí, el lugar muy limpio, muy bonito. Cuando llegamos a la sala donde estaba la persona que nos iba a atender, había un ponqué y los chicos, como no había nadie en ese momento, no tuvieron inconveniente en comerse el ponqué. Fuera de eso estaba lloviendo ese día y había un tapete a la entrada. Ellos no se limpiaron los zapatos, sino que entraron así y dejaron la sala terriblemente sucia. Entonces, pues cuando ya llegó la persona y preguntó por el ponqué, ellos tuvieron que decir que ellos se lo habían comido. Y pues en un centro de rehabilitación ellos son muy claros en preguntar: ¿usted se quiere rehabilitar, sí o no? Entonces la persona debe llevar la respuesta clara, sí o no. Y ellos aquí me habían dicho que sí, allá dijeron que no. Entonces perdí mi tiempo. Esa es una anécdota. Bueno, yo estoy en este colegio desde su fundación, hace 18 años, y todavía nos conservamos un grupo de profesores de los fundadores, un grupo, quedamos todavía como unos 6 profesores. Y vale la pena luchar por una comunidad que tanto necesita el apoyo de que el muchacho entienda que las herramientas más importantes que tiene una persona humilde, una persona pobre, es su capacitación, su estudio. Y cada día el medio exige mucho más preparación, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, en el bachillerato comercial, a él se le hace mucho énfasis en la parte de sistemas. Él trabaja en sale con bastante conocimiento en la parte... Yo tengo un proyecto y yo necesitaba saber si eso resultaba o no resultaba. Tú sabes que los resultados de un proyecto no son visibles ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4 años. Yo este proyecto lo llevo trabajando más o menos unos 17 años y hoy, y después de un buen camino recorrido, de tener un buen seguimiento, me doy cuenta que los resultados han sido muy positivos y eso ha hecho que yo me quede acá. Otra cosa que, porque realmente yo vivo muy lejos, entonces ver los resultados del proyecto, y segundo que yo creo que es aquí en este sector donde se necesitan maestros realmente comprometidos, con un pensamiento político muy claro. Yo creo que en esa parte, sin querer jactarme, lo tengo, y sé que en mis alumnos estoy sembrando esas semillas de esperanza, de futuro, que tengan una posición crítica frente a la vida. Eso es lo que me ha hecho quedar acá. Seguramente en otro sitio no se necesita tanto de eso como se necesita acá. Una problemática que se sienten los niños, yo creo que es el abandono por parte de los padres. Eso sí me parece, es decir, que aquí los maestros terminen asumiendo el rol de padres. O sea, nosotros somos más papás que los mismos papás. Se preocupa que tú como maestro detectes, por ejemplo, que un niño fue violentado en muchos aspectos, física, sexualmente, y que el papá jamás se ha dado cuenta de eso, ni la mamá. Ese rol que el papá no asume, lo asume aquí el maestro. Esa carencia que tienen los niños a nivel afectivo, muchas veces nosotros tenemos que asumirlo. Porque aquí el papá no ha sido, no todos, ¿no? Entre comillas, porque también hay papás muy comprometidos con sus hijos y no todos los niños son abandonados. Aquí se considera que un niño es aquí los papás no consideran abandono que tengan a sus hijos encerrados durante todo el día. Ellos no consideran eso como abandono porque dentro de su visión no tienen esa imagen de que eso es un abandono.
ni que lo tengan con hambre, ni que lo tengan mal vestido. Eso no, para ellos no es abandono. Ellos creen que darle medio la ropa y darles una comida al día, eso no es abandono. Ellos consideran abandono nomás cuando lo sacan a la calle. Entonces, ese tipo de solución de ese tipo de problemáticas, de hacer conscientes a las personas, eso es lo más difícil. Yo creo que nos toca a nosotros como maestros. Lo más difícil no es enseñar a leer y a escribir, lo más difícil es enseñar a ser conscientes a las personas de que tengan una vida digna, de que piensen, de que reflexionen. Eso sí es la parte más difícil. Y la parte más gratificante. Llegar en la mañana y recibir los abrazos de los niños. Eso es lo más hermoso. Siempre ha sido así. Sí, yo creo que esa es la parte, yo creo que tú no recibes el abrazo de alguien tan espontáneo como un niño. Y esa es la parte más linda del trabajo. Y acá el diario. Y a futuro, yo pienso que a futuro recibir las gratificaciones más grandes, sentir que los ven los alumnos realizados profesionalmente. Esta comunidad realmente necesita personas que quieran cambiar esta sociedad. El profesor Zapato Blanco, en una entrevista que le hacían mucho antes de fallecer, decía: yo como negro, él era negro, tú sabes que él era negro, yo como negro, ¿qué hace un negro en Bogotá? Si un negro debe estar a la orilla del mar, ¿no? Pero yo veo que esta comunidad necesita mucho apoyo. El muchacho, algunos de estos niños, como viven en unas condiciones económicas difíciles, ellos se sienten derrotados. O sea, ellos como que no tienen proyección, muchos no tienen proyección. Entonces, además de la parte académica, uno tiene que trabajar mucho en la parte de la autoestima, de hacerle entender que él puede salir adelante. Y tenemos muchísimos ejemplos de gente que ya salió adelante. Entonces, ese trabajo es lo que lo hace a uno quedarse aquí. De pronto en otro sector donde la gente tiene más comodidades, donde ya tiene muchas cosas resueltas, pues no necesitan tanto apoyo. En cambio, acá sí necesitamos que trabajemos demasiado en eso, ¿no? Porque ya antes de comenzar como que se siente derrotado y a veces le dicen uno, ¿para qué estudio? Si aquí en este país no hay empleo, si aquí en este país la situación es complicada, las oportunidades no son buenas, y entonces hay que hacerle entender al estudiante que uno mismo se puede abrir camino, que uno mismo se puede buscar las oportunidades, que hay que hacer un esfuerzo, pero vale la pena seguir trabajando en estas comunidades, y yo pues me quedaré aquí hasta cuando me retire. Lo mismo que la profesora Luz, la profesora Esperanza Castro, la profesora Carmen Sabanega, el profesor César Costa, que es el orientador. Hemos decidido quedarnos aquí porque consideramos que aquí hacemos mejor labor que en otro sector. Pienso, ¿qué hago aquí en estas lomas? Cuando yo debiera estar en Puerto Rico, en Cuba, ¿tú me entiendes? Podía estar en otra parte. Un negro montado en una puta loma en el mes de septiembre. Yo no comprendo. Los negros son de la orilla del mar. Sí, de la orilla del mar. Entonces, ¿qué hace un negro en la loma? Y enseñándoles a estos que no quieren trabajar y quieren hacer nada. La educación es difícil. Yo recuerdo cuando mi abuela me decía, con tanta capacidad que tú tienes, Taekwondo, ¿por qué no estudias para piloto de aviación? Pero la brutalidad a veces es más grande que el ser humano. Y que me metí a profesor y que por ayudar a la humanidad, porque pensé que la gente iba con lo que yo le enseñara a salir adelante. Pura paja. A los 55 años que voy a cumplir, no he hecho prácticamente nada. Mira quién está en la presidencia. Uribe. Y en todas mis clases
la necesidad de participar en política, pero los pobres no entienden eso. Ahora, ¿sabes qué estoy pensando? Estoy pensando que al pobre nadie lo quiere ayudar. ¿Y sabes por qué? Porque es que él tampoco se ayuda. Yo no sé si es por la ignorancia, porque lo mantiene en la ignorancia. El pobre hace tantas barbaridades que yo no entiendo, pero en fin. Estas son mis reflexiones, ya que me toca dictar otra clase, que a la larga no sé ni qué es lo que voy a decir.